Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente al estudio bíblico que estamos haciendo acerca de segundas oportunidades. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de Moisés, el llamado al trabajo. Es importante que cuando Dios nos llama a trabajar, hagamos la obra en el tiempo de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Así es que, vamos. Segundas oportunidades. Dios escoge a Moisés para ser el líder del pueblo judío. Pero tiene que ser en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Moisés. ¿Alguna vez ha tenido usted ese problema y quiere hacer las cosas a su manera y no como Dios lo pide? ¿O que quiere hacerlo en el tiempo suyo y no cuando Dios le está pidiendo que lo haga? Moisés también tenía ese problema. Él se consideraba que era especial, había sido escogido con un propósito y quería hacerlo a su manera. Pero veamos la historia. En Éxodo 2, 5 y 6 nos dice así: y la hija del faraón descendió a lavarse al río. Y cuando vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Si usted conoce un poco acerca de la historia de Moisés, en ese tiempo ellos estaban en Egipto como esclavos. Y el faraón tenía temor de que los judíos estaban creciendo demasiado y les estaban creciendo de tal manera que tenía temor de que podían llegar a pelear en contra de ellos. Entonces pidió que se mataran a todos los niños varones que nacían entre los judíos. Pero su mamá, queriéndole salvar la vida a Moisés, en vez de matarlo, lo puso en el río en una canasta. Y eso es cuando vemos aquí que la hija del faraón descendió al río, y cuando vio al niño, aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Hechos 7, 20, 22 nos habla también de este relato, y nos dice: en aquel tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y lo crió como un hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Dios le salvó la vida a Moisés. Dios le dio sabiduría a la madre para que pudieran salvarle la vida a Moisés, y puso en el corazón de la hija del faraón amor para que Moisés fuera criado entre ellos. Y él le enseñaron como que fuera uno de los líderes de todos los egipcios, dice, en toda la sabiduría. Por teniendo tanta sabiduría, muchas veces nosotros tratamos de hacerlo con nuestra propia sabiduría y no como Dios nos pide que lo hagamos. En Hechos, capítulo 7, versículos 23 a 25 nos dice así: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Imagínense, pasaron 40 años y se le había olvidado de que había sido escogido para algo muy especial. 40 años. Y hasta que un día decidió: voy a ir a ver cómo está mi pueblo. Dice: y los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. O sea, Moisés quiso hacerlo de su manera y mató al egipcio. 25 nos dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés llegó diciendo: yo soy también de ustedes, he sido creado entre todos los egipcios, soy muy sabio, soy muy inteligente, tengo una buena posición, y ahora Dios me envía aquí, acépteme como su salvador, yo lo voy a sacar. Pero no tiene que ser con la sabiduría humana, tiene que ser con la sabiduría de Dios, y también tiene que ser en el tiempo de Dios. Cuando Moisés creció, él entendía que Dios lo había escogido a él para liberar al pueblo judío, pero en vez de buscar la dirección de Dios, Moisés quiso hacerlo a su manera. Sí, yo he estado ahí también. Muchas veces tratando de hacer la obra de Dios a mi manera, en vez de buscar la dirección de Dios a través de la oración. No sé si algunos de ustedes han estado ahí alguna vez también.
cuando quieren hacerlo en el tiempo suyo, a su manera, en vez de buscar a Dios en oración para que le dé la sabiduría y poderlo hacer como Él quiere que usted lo haga. En Hechos 7, 26, 27 nos dice así: y el día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían. O sea, Moisés, al siguiente día que había matado a este egipcio, vino nuevamente al pueblo y dice, y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis los unos a los otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Moisés pensó, me vieron ayer que yo defendí al pueblo judío y llego hoy, todos van a querer ser mis amigos y van a querer seguir las enseñanzas que yo le doy porque soy su Salvador. No, al contrario. Dice, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto como juez sobre nosotros? Y nos dice en el libro de los Hechos, también le dijeron, ¿quieres tú también matarme como mataste a los judíos? Sin embargo, Dios, que es un Dios de segunda oportunidades, le da a Moisés una segunda oportunidad. Y dice, Dios le da a Moisés una oportunidad y lo escoge nuevamente para ir a liberar al pueblo judío del maltrato que ellos recibían en Egipto. En esta ocasión, tiene que hacerlo en el tiempo de Dios. ¿Qué creen ustedes? Moisés esperó unos 5 meses, 6 meses, 1 año, y ya venía nuevamente listo, ahora vengo en el nombre de Dios para salvarlos. No, él tuvo que huir y estuvo como un pastor de ovejas por 40 años. Mire lo que nos dice Hechos 7:30 al 32. Pasados 40 años que estaba este Moisés aguantando sol, cuidando a las ovejas, comiendo de las comidas que a veces comían las ovejas, que no era nada bueno, después de ser todo un gran egipcio, ¿no? Educado de todas las buenas maneras, pasa como pastor. Y es en el tiempo en que Dios lo prepara para el trabajo que tiene para él. Nos dice, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía ni a mirar. Mire, pasaron 40 años hasta que Dios envió un ángel a hablarle. Y él no sabía qué es lo que estaba pasando. Había perdido esa relación con Dios y no sabía cómo Dios se le presentaba. Pero algo también que veamos, que él dice, vean lo que dice en las letras rojas ahí, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es importante que veamos esto porque Dios no es un Dios de los muertos, es un Dios de los vivos. Y únicamente a través de Cristo Jesús nosotros tenemos vida y vida eterna. Pero Moisés, temblando, no se atrevía ni a mirar. En Hechos 33-35, y le dijo el Señor, quita el calzado a tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para liberarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. ¿Qué tan contento creen que podía haber estado Moisés? Si salió huyendo de Egipto para que no lo mataran. Salió huyendo porque el pueblo judío no lo quiso aceptar como el Salvador que él quería ser para el pueblo. Sin embargo, ahora Dios te está diciendo, te enviaré a Egipto. Versículo 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Hoy es diferente. Hoy Moisés lo estaba yendo en su propio tiempo, lo estaba yendo en su propia sabiduría. Hoy Moisés está yendo en el tiempo de Dios.
Dios es un Dios de segunda oportunidades y le dio una nueva oportunidad a Moisés. En esta nueva oportunidad que Dios le da a Moisés, no fue como él quería hacerlo, sino como Dios quería que fuera hecho. Dios también está dando a nosotros una nueva oportunidad, pero no quiere que lo hagamos a nuestra propia manera, nuestra propia sabiduría. Quiere que lo hagamos también en las oportunidades que Él nos da, en el tiempo que Él nos da y en los lugares que Él nos da. ¿Qué te ha pedido Dios que hagas y no lo has hecho todavía? ¿Te ha dicho Dios que quiere usarte para hacer algo y todavía estás ahí a un lado esperando a ver qué es lo que va a pasar? ¿O eres tú de lo que se ha tirado y queriéndolo hacer a tu propia manera? Dios te quiere dar una segunda oportunidad. ¿Qué has tratado de hacer a tu manera y en tu tiempo y en tu forma y no en el tiempo de Dios? ¿Hay algo? Yo podría contar muchas historias de todo lo que yo he tratado de hacer, supuestamente en el nombre de Dios, pero en verdad no iba en la sabiduría de Él, sino que iba en mis estudios, en mi educación y a mi manera, pensando, esta es la forma. Ya vemos muchos de nosotros, pastores, misioneros, que en vez de estar buscando a Dios en oración, estamos buscando a Dios en los libros. En vez de estar buscando el mensaje de Dios en su palabra, la Biblia, estamos buscando el mensaje de Dios para darle a su pueblo a través de libros. ¿Qué es lo que te está llamando Dios a hacer y no lo ha hecho todavía? ¿O no lo estás haciendo de la forma que Dios quiere que lo hagas? ¿Qué le has prometido a Dios que harías y no has cumplido lo que prometiste? Muchas veces que decimos, Señor, si tú me haces esto, yo te prometo que. Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo que. ¿Cuántas cosas hemos prometido? Dios quiere darte una nueva oportunidad también en esto. En Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 al 5, nos dice así. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Espero que tú no seas uno de los insensatos como fui yo, haciendo promesas que no quería cumplir. Si tú le has prometido algo a Dios, cúmplela. Si Dios te ha llamado a hacer algo, hazlo en el tiempo de Dios, en la sabiduría de Dios, en oración, buscando lo que Él te va a dar. Dios te da una segunda oportunidad. Acéptala. Y las bendiciones vendrán para ti y para todos aquellos donde Dios te envíe. ¿Quieres tú aceptar esta nueva oportunidad? Dios quiere, a través del Espíritu Santo, ayudarte a que seas exitoso para Él, no exitoso para ti. ¿Estás dispuesto? Espero que así sea. Este es un ministerio que hacemos a través de la Iglesia Comunal La Esperanza. Por favor, ¿quiere más información de nuestro ministerio o quiere luchar juntamente con nosotros para poder hacer la obra de Dios? Llame al pastor Javier Forero al 813-309-0077. Y yo, Jesús Muñoz. Será un placer poderle ayudarle en todo lo que pueda, juntamente con el pastor Javier. Dios le bendiga.